¿Cómo están todos? Un saludo. Gracias por estar aquí nuevamente. Gracias por acompañarnos. Gracias también a las personas que nos van a acompañar posteriormente por medio de la internet. Agradecemos a Dios que nos dé este espacio, nos dé este tiempo, porque vamos a compartir su palabra, vamos a aprender de su palabra, pero especialmente vamos a vivir su palabra. Hace un tiempo hablamos de los deberes del corazón manso y dijimos que íbamos a hablar posteriormente del siguiente término, que era la humildad. Hoy vamos a completar ese segundo término, la humildad. El título que vamos a poner a hoy va a ser El camino a la humildad, y vamos a hacer una receta práctica que nos deje un conocimiento. Muchos de nosotros hacemos remedios para poder sanar de algunas enfermedades físicas. Hoy vamos a hacer un remedio para fortalecernos en la humildad. Pero vamos a explicar los caminos en los que Dios nos lleva, o cuáles son los caminos que Dios escoge para que llegamos nosotros a la humildad. Así que vamos a partir de la porción bíblica que habíamos ya leído anteriormente en Mateo 11, versículos 29 al 30, y como vuelvo a repetir, vamos a hacer una parte complementaria de esa prédica que se llama Los deberes del corazón manso. Hoy vamos a hablar de los caminos de la humildad, o el camino a la humildad, de una manera práctica. Así que vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo la porción bíblica. Si tienen sus Biblias, les pido por favor que me acompañen. Voy a leerlo desde el 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Gracias a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una corta oración. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. Hoy estamos reunidos aquí, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo que nos guía a buscar tu palabra, el conocimiento, y a esforzarnos cada día más a conocer más de ti, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de entender, que pones nuestros ojos dispuestos, nuestros oídos a escuchar, y especialmente un corazón listo para poder aprender. Ayúdanos, Señor, para ir cambiando las cosas que necesitamos, para ir anexando la información que requerimos, pero especialmente, Señor, llévanos firmes en el camino para permanecer en ti, en tu fe, Padre Celestial, que tú nos das, y que nosotros podamos seguir caminando en eso que a ti te agrada, en un corazón manso, pero también un corazón humilde. Ayúdanos, Señor, a entender la dimensión de la humildad, que no es algo sencillo, que no es algo práctico, que porque mucha gente nosotros no queremos aceptarla, porque obviamente tendríamos que someter toda nuestra vida a ti, Señor. Pero ese es el sello que necesitamos, el sello tuyo, Señor, y es el sello y la llave que nos da el paso hacia ti. Una pequeña palabra, humildad, pero que nos lleva a ti a una manera grande y a una respuesta grande de parte tuya, Señor. Porque dice tu palabra que tendremos descanso. Así que pido el descanso para cada uno de los hermanos, especialmente para aquellos que están cargados, especialmente aquellos que están teniendo problemas también, o aquellos que en este momento están siendo sometidos a pruebas. Gracias por el aprendizaje, Señor. Gracias porque tú nos haces sabios. Amén, amén y amén. La palabra humildad, en un sentido literal, solo aparece en el Antiguo Testamento 3 veces y 7 veces en el Nuevo Testamento. O sea, si hablamos, solamente son 10 veces, pero el impacto de la palabra es muy grande para un creyente. Aunque estas referencias son pocas, la humildad fue una de las virtudes que Jesús enfatizó. De hecho, Jesús se califica a sí mismo como manso y humilde de corazón. Y nosotros como cristianos somos aquellos que tenemos que seguir esas virtudes también, esos ejemplos, y especialmente, vamos a decirlo en manera tecnológica, ese prototipo que Cristo nos dejó. ¿Qué debe de ser usted? ¿Qué debo de ser yo? Si realmente somos cristianos verdaderos, mansos y humildes de corazón. De hecho, en la historia de la iglesia, en los primeros 3 siglos, la humildad fue reconocida universalmente. ¿Cómo?
Si usted era humilde, era conocido como un verdadero cristiano. Si usted no era humilde, entonces usted no era reconocido como un verdadero cristiano. Significa que, en otras palabras, la humildad permeó y fue el termómetro para saber si una persona realmente era de Cristo o no era de Cristo. En la actualidad es muy difícil hacer esto porque la mayoría de nosotros no estamos en el nivel de poder decir qué tan humildes podemos ser. A veces es difícil ser manso, humilde es todavía un paso más grande. Así que humilde no solamente es que nos vamos a doblar, sino humilde es que nos vamos a someter, humilde es que vamos a obedecer, humilde también es que vamos a seguir todas las instrucciones de Dios sin renegar y sin importar el resultado. Escuche lo que estoy diciendo, sin importar el resultado. Literalmente, entonces, el verdadero cristiano tiene que dar testimonio real de que ha sido procesado, identificado como un siervo real, cuando es una persona catalogada humilde, no por él, sino humilde por los demás. Obviamente esto nos dice el libro de Colosenses que también hay una falsa humildad. Entonces quiere decir que en la iglesia vamos a encontrar a los verdaderos humildes, pero también vamos a encontrar a muy buenos actores que se van a hacer pasar por humildes. Así que definitivamente las pruebas de la humildad tienen que salir a flor de piel. Y una de las grandes pruebas de la humildad es no reconocerse a sí mismo como humilde, sino que los demás lo tienen que hacer. Esto podemos verlo en la carta que vamos a estar leyendo y hemos leído en algunas veces, y vamos a volver a repetir este versículo en esta ocasión 2 veces, pero quiero leerlo de la nueva versión de la Biblia de las Américas en Filipenses 2:3, porque quiero destacar, porque es la traducción directa del griego. Escuche lo que dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. O sea, si usted destaca aquí, lo está hablando muy claro, el actor es Pablo y dice una actitud humilde. Una actitud no es algo que se compra en el mercado, no es algo que tú naces, no es una aptitud con P, es una actitud con C. Significa que es algo que se desarrolla a través de tu vida. Es algo que obviamente Jesús nos está diciendo: si yo crecí en humildad, ustedes tienen que crecer también en humildad. Y si hasta el último tiempo viví en humildad, y de hecho Jesús fue humillado en todo, al final del día, al final de su sacrificio fue humillado en todo, o sea, ¿qué esperamos nosotros? Que también podamos ser humillados en todo. Ahora, este no es un evangelio de la prosperidad, es un evangelio de la realidad. La realidad es que un humilde puede ser vituperado, puede ser perseguido injustamente, simplemente por la causa del evangelio. Así que, mis hermanos, yo creo que no estamos solos en el barco cuando sabemos que realmente somos cristianos, porque en muchos lugares que nosotros nos vamos a presentar, desafortunadamente vamos a causar problemas, vamos a causar desagusto, porque no tenemos las convicciones del mundo, ni trabajamos con el mundo, ni creemos como el mundo cree. De tal manera que vamos a llegar a tener una controversia por oposición, no de ideología, sino por una oposición religiosa, de que nosotros seguimos los preceptos completos de Dios sin importar la opinión del mundo. Hace unos minutos, antes de venir para acá, una persona me decía que la ciencia había crecido de tal manera que ahora sí era necesario ponerle atención y decir, ok, Dios ha puesto la tecnología ya a disposición de nosotros. Digo, una persona que realmente ve la perspectiva se puede dar cuenta que la ciencia médica es la oposición completa a Dios. Les digo, miren, de hecho, de antemano ahorita, si ustedes se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo, antes por lo menos la gente tenía temor de Dios aunque no creyera en Dios, aunque no conociera a Dios, o incluso aunque fuera ateo, tenía sus dudas. Pero ahora en este momento lo que se está tratando de hacer es
simplemente desaparecer a Dios, para que no haya nada de oposición. Y una de las grandes proezas que se están haciendo para que esto pase es el apoyo de la ciencia. La sociología, la psicología, la ciencia médica están contribuyendo para que el nombre de Dios no solamente salga de las escuelas, sino que también salga de las iglesias. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y estamos generando una cantidad de dioses, una cantidad de creencias, incluso unas distorsiones tremendas del Evangelio, gracias a que la ciencia te da nuevos elementos y que tú piensas que eso es correcto conforme a Dios. No, la ciencia cada vez se está haciendo más orgullosa, el humano se está haciendo cada vez más orgulloso, más soberbio, aplicándose obviamente el concepto bíblico que dice que cuando nosotros nos vamos caminando nuestro propio camino, Dios nos va a dejar solos. ¿Por qué? Porque Dios se aleja del soberbio. Así que, mis hermanos, la ciencia médica tiene usted que tener mucho cuidado en este momento, porque la ciencia médica puede ser una solución, pero esa solución se puede convertir en idolatría si usted piensa que la ciencia médica es el primer remedio para su vida, para su familia, para su salud. Tenga mucho cuidado de no vender su corazón a cosas que van a representar necesariamente idolatría. Aquí es donde empieza precisamente el corazón manso, en reconocer que nadie sustituye a Dios, pero un corazón humilde en reconocer que estamos sometidos a la voluntad de Dios y que aún con la ciencia que se va a poner cada día más agresiva, porque obviamente va a tener más respuestas a las enfermedades, no necesariamente tiene que descontinuar el concepto de Dios. ¿Sí está quedando claro? Esto es muy importante que lo pensamos. En este momento ahorita, la actitud entonces que estamos analizando es bien sencilla. Es una actitud humilde. Y esta actitud humilde debe representarte ante cualquier situación. Imagínense que fuera la situación diferente con el ejemplo que estamos dando. Y que dijéramos que ahora la ciencia dijera, gracias a Dios porque nos ha agregado tecnología y gracias a Dios estamos teniendo la sanación y la curación de la gente. Sería algo totalmente diferente. Que los médicos oraran con usted, que los médicos aclamaran a Dios antes, no digo que no todos los hacen, ¿de acuerdo? O sea, hay muchos que lo hacen, que aclamaran a Dios antes de hacer sus cirugías, antes de hacer sus intervenciones o cualquier otra cosa más. O incluso que usted y yo aclamáramos a Dios antes de ver a un médico. Así que es muy importante, mis hermanos, la escritura que estamos estudiando en este momento, porque parece la clave, parece la llave donde Jesús dice, realmente si eres manso, especialmente si eres humilde, hay algo prometido en esta escritura, vas a encontrar descanso. Y yo le pregunto, ¿cómo podríamos entregar nuestro corazón al descanso cuando hay tribulaciones, cuando hay aflicciones, cuando hay persecución? O sea, incluso por el simple hecho de tener temor o duda en nuestros corazones. ¿Cómo pudiéramos afinar esto hablando del verdadero cristiano con la humildad en el corazón? Sería sensacional, porque no habría una sola duda en nuestro corazón que Dios es y será siempre el que controla el mundo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos pensar en este momento entonces que Dios es el que inspira nuestra vida? No solamente por la mañana, sino también por la noche. Y que nosotros estamos haciendo las cosas bien, no por nosotros, sino porque Dios nos dirige. ¿Me está siguiendo? Estamos haciendo las cosas bien, no por nosotros, sino porque Dios nos dirige. No somos nosotros los que recibimos la palomita, no somos nosotros los que recibimos el halago, sino que cada cosa que hagamos correctos nosotros es porque Dios la ha guiado. Y esto inspira nuestra vida para seguir caminando dentro del bien. Y si nosotros hacemos las cosas bien, podemos inspirar a otros también a que las cosas también las hagan bien. Mis hermanos, una persona con actitud humilde, entonces, reconoce que su motor es Dios. Reconoce que su legado es Dios. Y reconoce que el que mueve su vida es Dios. Y sabe que al reconocer que Dios le da todo,
Una persona humilde siempre va a poner sus recursos para que los demás los puedan utilizar. ¿Por qué? Porque una persona humilde sabe que todo pertenece a Dios. Mi propia vida, mi propia respiración, mi propio corazón pertenece a Dios. Que obviamente creo que es la misma posición que usted tiene. Darle un ejemplo, una persona humilde sigue principios específicos como el del hospedar. Su casa es para hospedar. Su dinero para ayudar al necesitado. Sus conocimientos para resolver problemas, para dar consejo, para arrimarse a aquellos que no están consolados o están desconsolados. Su sabiduría para llegar al temor de Dios. Y su amor para soportar a los soberbios y a los orgullosos que van a estar a un lado de él o de ella. Mis hermanos, la Biblia nos enseña que solamente hay dos caminos que podemos llegar a ser humildes. Y el primero es muy fuerte, porque el primer camino es el quebrantamiento de espíritu. Ese es el primer camino, el quebrantamiento de espíritu. En hebreo, la palabra que se utiliza para humildad es una palabra que se conoce como anabá. Literalmente esto significa una persona modesta de mente y que se inclina y que se dobla. O sea, Dios quiere que nosotros estemos inclinados y doblados, no solamente de rodillas, escúcheme, porque hay mucha gente que se inclina de rodillas solamente cuando lo necesita, sino que estemos inclinados de rodillas, pero también inclinado nuestro corazón hacia Él. Dios quiere un corazón que se dobla a Él. Ya lo demás de las partes del cuerpo físicas que se doblan, no importa. Podemos tirarnos al suelo de boca si queremos. Quizás algunos se caen boca arriba, pero bueno, lo más bíblico es boca abajo. Podemos estar como David, días completos en ayuno, boca abajo. Pero lo que Dios nos solicita de nosotros es algo bien sencillo. Que tú y yo doblemos nuestro corazón. En hebreo entonces, esto se deriva en una frase completa que se pronuncia de la siguiente manera. Anabá Shafal Ruach. Anabat Shafal Ruach. Que literalmente se traduciría como el modesto con un espíritu quebrantado. La pregunta para todos nosotros sería, ¿alguna vez nos han quebrantado nuestros sentimientos? Bueno, una de las grandes comedias que tenemos en la vida es cuando tenemos nuestros primeros novios o nuestras primeras novias y de repente nos cortan y nos dejan y sentimos que estamos quebrantados, ¿verdad? A veces lloramos, ¿no? Sufrimos porque nos dejaron, etcétera, etcétera, ¿no? A veces estamos quebrantados, ¿por qué? Porque perdimos a un familiar, estamos quebrantados porque alguna persona está enferma, estamos quebrantados porque tenemos problemas económicos, porque no tenemos comida, etcétera. Podemos estar quebrantados por diferentes medios que se pueden presentar en nuestra vida. Con lo que hemos aprendido, sabremos que el quebrantamiento es parte también de la instrucción de Dios, de las pruebas de Dios, del aprendizaje que Dios nos da a cada uno de nosotros para ir superándonos en relación a conocer cuál es su voluntad y vivir en santidad. No es un premio muy grande, pero dice que es donde empiezan la corona de vida. Donde empieza la corona de salvación. Y es donde decimos nosotros, gracias a Dios porque nos ha elegido para que también llevemos ese sufrimiento. Voy entonces a intervenir, a hablarle de algunos quebrados en la Biblia que usted ya conoce. Y voy a hacer un breve resumen porque usted ya conoce las historias. Job es uno de los primeros quebrados en la Biblia, quien fue reconocido por Dios, y esto tiene uno que poner mucha atención, como un hombre perfecto y recto. Y no solamente una vez, lo menciona Dios 2 veces. Un hombre perfecto y recto. Pero Dios autoriza a uno de sus ángeles a que esa perfección y esa rectitud se mantengan. Y este ángel se llama Satanás, quien primeramente, o en su primera intervención, como vamos a decir, primer acto,
destruyó todas sus cosas, su familia y todo lo que era material. En su segundo acto, lastimó su cuerpo de Job con una sarna tremenda. No acabado todo eso, Dios le mandó 3 amigos que se encargaron de estarlo acusando de ser un pecador, de ser un traicionero y etcétera. Todo lo demás que podemos ver. Job tuvo que estar aguantando en su defensa y buscando a Dios todo el tiempo. Job reconoció finalmente que era polvo y ceniza. Job llegó al último de la humildad. Polvo y ceniza. Es decir, Job regresó a su origen. ¿De dónde nos cogió Dios? ¿De dónde nos agarró Dios? Si no fue de un puño de tierra. O sea, para todos los que nos sintamos bien orgullosos y que tengamos una soberbia grande, hemos de recordar, si es que somos cristianos, que Dios agarró el polvo de la tierra, el polvo del suelo, y de ahí nos levantó. O sea, Dios nos levantó de la nada para que pudiéramos ser algo. Sin Dios, mis hermanos, no somos nada. Esta misma expresión la dio Abraham también, si usted recuerda. Esta expresión diferente habló David cuando dijo, yo soy como gusano. En otras palabras, recuerde siempre cuando ve este cuerpo material que fuimos recogidos del suelo, que fuimos recogidos de la tierra, de lo más bajo. ¿Para qué? Para tener algo de parte de Dios, porque a Dios le agradó darnos algo. Así que cada vez que estemos súper orgullosos, soberbios, o nos sintamos con un ego muy grande, que no se nos olvide, así como Job lo hizo, no somos más que algo que fue recogido del polvo. Moisés tiene una historia de 40-40-40. Y usted ya lo sabe, ¿verdad? Siendo el candidato a Faraón, 40 años, tremendo monarca que iba a ser. Imagínense estrategias de guerra, comida, viviendo en el palacio. Todo eso se nos olvida de Moisés, ¿ok? Qué hermosa vida tenía Moisés. Para después matar a un soldado egipcio y tener que salir de ahí, dejar todo para salvar su vida. Ahora, note que Moisés no tenía ninguna intención de servir a Dios, ¿ok? Note. Porque después casi de 40 años, viviendo en el desierto de Madián con su suegro Reudel, casado con una de sus hijas, teniendo 2 hijos, teniendo solamente las ovejas de su suegro, ni siquiera algo de él, como lo he dicho muchas veces, se encuentra con Dios, ve la zarza, empieza a prenderse la zarza y dice, esto está raro. Y ese pequeño arbolito, matorral de hecho, le dio a Moisés una idea. Algo está siendo diferente. Algo es diferente. Y esto tenemos nosotros que ponerlo en nuestro corazón. Cuando tenemos un corazón dispuesto a Dios en humildad, todo es diferente porque cada día sabemos que Dios nos tiene guardado algo nuevo para nosotros. Algo nuevo para nuestra vida. Y aunque pareciera igual, a hoy es diferente. Así que Moisés se tiene que encontrar con Dios y Dios le tiene que decir, tienes una misión, y Moisés de hecho se niega a esa misión 3 veces. Yo quisiera saber quién se atrevería a litigar con Dios y decirle, Dios, ¿tienes la razón o no tienes la razón? ¿Escogiste al que es correcto? Venme de ser un gran general, de ser un gran faraón casi, a ser humillado como un pastor, y ahora tú me quieres mandar otra vez allá con un pueblo que es de dura cerviz. ¿Crees que realmente estás escogiendo al mejor? Yo no creo que nadie le pudiéramos decir a Dios, ¿estás haciendo una buena elección? Si Dios te está llamando es porque eres la elección. Pero Moisés tenía un corazón ya pero tan humillado que ya no se sentía capaz ni siquiera con la misma fuerza de Dios para poder sacar la misión. Imagínense a qué momento. Sabemos la parte siguiente de la vida de Moisés, ¿no? 40 años, pero ahora con un pueblo de dura cerviz y con un pueblo que no le permitió tener la suficiente calma para que Moisés pudiera pasar a la tierra prometida. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que es muy fácil perder la cabeza, porque Moisés es reconocido como el hombre más manso en toda la tierra y el que ha existido en toda la tierra. Mis hermanos,
40, 40, 40, y Moisés no entró a la tierra prometida. Bueno, hemos hablado que sí, ¿verdad? De otra manera. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que aprender, mis hermanos? Que Moisés fue doblado completamente para poder seguir su misión. ¿Se da cuenta? Cómo Dios lo puso acá con el orgullo, lo puso con la alta sociedad y después acá lo pone lo más bajo posible. Ahora, déjeme decirle, hay una huelga de ahorita de algunas gentes importantes que está pasando, y estas gentes ganan aproximadamente entre 700 y 3,000 dólares diarios. Y obviamente creen que es injusto su salario, quieren más salario. Entonces, esta gente que está, obviamente es gente de televisión, no quiero decir más, esta gente de televisión está diciendo, pobres de nosotros, estamos desolados, no tenemos el suficiente salario. Yo pienso que si 700 dólares es mucho, 3,000 es más, ¿no? Pero el problema ¿cuál es? Es que se han enseñado a vivir en la opulencia. Esto es lo que le estaba pasando, por decir, en primera etapa a Moisés. En la siguiente etapa, Moisés cayó tan bajo que ni siquiera podía rescatarse a sí mismo con sus propias características, hasta que Dios le dijo, ¿quién te hizo? ¿Quién creó la boca? ¿Quién creó el habla? O sea, es decir, despierta Moisés, que yo voy a estar contigo y tú vas a estar en este desierto nuevamente de regreso con todo el pueblo. Y esa es la gran señal, que me van a adorar aquí nuevamente. Imagínense, mis hermanos, que gente muy rica que ha quedado en la calle. Ellos sí extrañan lo que es vivir ricos. Yo no, porque nunca lo he vivido, pero ellos sí. Entonces imagínense cuánto se tiene que doblar una persona que pierde todo siendo rico. Eso es lo que le pasó a Moisés. Muchas veces vemos la historia de Moisés como, ¿qué pasó? Pues se tuvo que ir y ya, ¿no? O sea, el del desierto se la pasó bien, su suegro tenía ganado, sí, pero lo puso a chambar de pastor. No lo puso a chambar de general, ni de coronel, ni le dio tampoco a él era también sacerdote, ¿no? Tampoco le dijo, tú vas a venir a ayudarme a ser sacerdote tampoco. Y esto es muy importante que usted lo vea, porque Dios no permitió que las cosas sacerdotales de su suegro le afectaran a Moisés o fuera influido Moisés por ellas. Es muy importante esto. Le voy a dar otro ejemplo más de otro caído que se llama Pablo. Pablo, usted sabe todo lo que tenía, fariseo de fariseos y maestro de la ley, etc. Y obviamente celoso de la ley. Y siendo un fariseo se encontró ¿con quién? En el camino a Damasco se encontró con Jesús. ¿Y qué le pasó a Pablo? Bueno, dice la historia que Pablo cayó. Algunos dicen que de un caballo, la Biblia nunca dice de qué cayó, pero cayó. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó? Bueno, Pablo quedó ciego, le preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues, Jesús. Y Jesús le dijo, obviamente, en representación de la iglesia, que tenía que continuar con una labor. Pero para esto, Pablo quedó ciego. Tuvo que ir a la casa de una persona que era cristiana y después tuvo que ser atendido por un cristiano y fíjese bien, para ser bautizado, quitadas las escamas de sus ojos y obviamente rehabilitado, pero después tiene que pasar 14 años más en Tarso y tiene que volver a ser rescatado por otro cristiano que se llama Bernabé para venir a traerlo al servicio. O sea, ¿cuántas veces tuvo que estar humillado Pablo? Muchas. Ahora, quiero que usted ponga en su corazón todavía más. Pablo siempre se quejó del aguijón. Yo no voy a discutir ahorita qué es el aguijón, pero era algo que le molestaba. Y déjeme decirle que Pablo tuvo que predicar, escribir cartas, recitar cartas, dictar cartas, llevar ley, coser carpas, etcétera, 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 aún con el aguijón. Ahora, esto nos tiene que llenar nosotros de gozo, porque quiere decir que Dios puede elegir de una manera u otra también ponernos un aguijón a nosotros. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo? En humildad no podemos parar. ¿Me está escuchando? Sí, puede ser enfermedad, sí, puede ser un problema espiritual, puede ser ansiedad, puede ser inseguridad,
Puede ser tu trabajo, ¿por qué no? Incluso tus millones, ¿por qué no? Tu mucho dinero, tus muchas propiedades. Pero tenemos que tener muy claro que la decisión personal que nos enseña Pablo no es para huir del Evangelio, sino para en humildad seguir sirviendo al Evangelio. Ahora, me gustaría decirles, si ustedes están conmigo, y decir, aún con este aguijón o estos aguijones que podamos tener, queremos seguir sirviendo a Dios. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Las cartas paulinas, podríamos deducir que no fueron escritas con todo el gozo, con todo el amor. Fueron dictadas por el Espíritu Santo bajo una escena de dolor. El que usted quiera, emocional, físico, espiritual, el que usted quiera. Pero Pablo tuvo que estar sometido a ese aguijón. Y Jesús le dijo, es necesario que lo tengas. Y esto es muy importante que lo pongamos en nuestro corazón. Porque la parte de ser humilde es aceptar las condiciones que Dios nos da. En la actualidad mucha gente dice, no, es que yo no tengo por qué enfermarme. Si soy cristiano, si soy creyente, no tengo por qué. Bueno, no es necesariamente así. Lo importante es que dispongas tu corazón a servirle al Señor independientemente de nuestra condición. ¿Cómo nos podemos dar entonces cuenta? Parece ser que Dios puede elegir este camino. Y entonces la humildad no es una decisión personal, ¿verdad? La humildad se convertiría en una decisión totalmente de Dios, siendo parte de un proceso en donde nosotros podemos ver aparentes pérdidas, pero realmente son ganancias grandes cuando Dios nos utiliza, nos prueba, nos entrena, nos capacita para poder trabajar en su reino. ¿Cuántos de ustedes quieren trabajar en el reino de Dios? Ahora sí, pensándolo bien, si usted se da cuenta de los 3 personajes bíblicos que escogí, porque obviamente hay más, de ellos, uno no fue puesto en el servicio, ¿verdad? Simplemente fue restaurado. Mas Moisés y Pablo fueron puestos en el servicio, no solamente restaurados, sino a consecuencia de lo que tuvieron que vivir y vivir sus propias consecuencias también con ellos. Sí, el ser cristiano no nos libera de todas las consecuencias, sino a veces tenemos que vivir con las consecuencias de nuestros errores. Yo sé que esto no es grato para muchos. ¿Quieres trabajar en el reino de Dios? Bueno, aceptar la voluntad de Dios cuando nos hemos equivocado es hacer precisamente ese paso. Que Dios quiere trabajar con nosotros aún con nuestros errores. Imagínate esto, que este Dios misericordioso se ha apiadado de nosotros y sabiendo nuestra imperfección, todavía nos quiere en su equipo de trabajo. Todavía nos selecciona para su equipo de trabajo. Todavía le dan ganas de que nosotros podamos aportar algo a su reino. Ese es el Dios que tenemos. Por eso la pregunta que siempre tenemos que hacernos es, ¿dónde está ahora la jactancia? Si no es por medio de la ley de Jesús que alcanzamos nosotros la misericordia. Y por medio de la ley de Jesús alcanzamos a ver la humildad para poder ver qué es lo que Dios hace en nosotros, cuando realmente lo que tendría que hacer era rechazarnos, quitarnos, y de hecho hasta decirle una palabra más grande, eliminarnos por nuestra condición contra Él. Mas sin embargo Dios dice, te voy a utilizar para trabajar en tu reino, en mi reino, perdón. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir que las pruebas, las aflicciones, el sufrimiento, las tribulaciones y la persecución debe de entenderse como pasos grandes, no solamente de quebrantamiento y omisión de espíritu, sino pasos grandes para poder trabajar en el reino de Dios? Ahora no tiene que ser necesariamente este trampolín, ¿verdad? Porque Dios te puede poner a trabajar sin ningún problema, como fue el caso de Salomón, quien recibió todo por medio de las promesas que se le fueron dadas a David, ¿correcto? Pero no necesariamente un cristiano regularmente tendrá este privilegio.
Mis hermanos, como te estás dando cuenta de lo que estamos hablando, es el carácter de la humildad, la actitud de la humildad. Y la real humildad puede ser producto de que Dios te doble, de que Dios te quebrante y de que Dios quiera trabajar contigo para mejorar tus imperfecciones y mis imperfecciones, porque nos quiere en su equipo trabajando con Él. Y esto es a lo que Jesús se refiere precisamente en Mateo 5:3, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en espíritu no es otra persona más que los humildes en espíritu. Esos humildes en espíritu son los que pueden decir: gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este mundo, gracias a Dios por la creación. O sea, son aquellos que disfrutan todas las cosas que Dios hace. Ahora escuche, las cosas que Dios hace. La mayoría de nosotros ahora disfrutamos la tecnología que el hombre hace. Vivimos horas en los teléfonos, en las tablets, en las televisiones, pero no vivimos horas embeleciéndonos en la presencia de Dios. Yo no quiero preguntarte cuánto tiempo has pasado hoy en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo has pasado en oración hoy en la presencia de Dios? Si yo te pregunto cuánto tiempo has pasado en tu teléfono celular, creo que la cuenta está desbalanceada. Porque el teléfono dice que es cell phone, ¿verdad? Obviamente podemos decir que es un teléfono con celdas. ¿Quiere decir cuáles? ¿Celdas que te encarcelan o celdas que te ayudan a tener más información? La mayoría de la gente son celdas que los encarcelan. Tienen cárceles propias, pero no para el uso del evangelio, no para el uso de buscar al Señor, sino para el uso de buscar mi diversión y mi distracción personal. El verdadero humilde de corazón, entonces, busca totalmente la provisión divina. Ahora, no quiero decir que está mal el teléfono, ¿ok? No me vaya a malentender. Ni quiero decir tampoco que está mal la tablet. Lo que yo creo que usted tiene que pensar en su propia capacidad es cuánto tiempo debe de usarla y comparar si su corazón ha estado dispuesto con la misma emoción. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo. Con la misma emoción que usted busca su teléfono, usted busca a Dios. Con la misma emoción que usted busca los programas de YouTube, usted busca a Dios. Con la misma emoción que usted busca en Netflix, usted busca a Dios. Me gustaría preguntarle si realmente así lo hace. Pero sí me gustaría sugerirle que todos sus recursos, incluyendo su teléfono celular y su tablet, todas sus capacidades las pueda poner al servicio de Dios con total prudencia. Y actuar y hablar conforme Dios nos lo pide cuando seamos humildes. Mis hermanos, esto es el verdadero resultado de un servidor fiel al Creador. Pone todos sus recursos a Dios, incluyendo sus recursos tecnológicos. Hagamos una prueba durante la semana, si usted lo gusta. No cambie sus hábitos, simplemente vea con cuánta emoción y en cuánto tiempo usted busca a Dios. Y si no pasamos la prueba, es un buen tiempo para decir: mis recursos los tengo que poner a la orden de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero yo creo que todos tenemos entonces, así como que, bueno, por lo menos yo no sé usted, ¿verdad? Pero a mí me da miedito como que diga Dios: hey, te voy a dar una buena sacudida, te voy a dar una buena revolcadita, te voy a quebrantar. Yo creo que nadie de nosotros levantaríamos la mano para decir: quebrántame como quebrantaste a Moisés, ¿verdad? Ni como quebrantaste a Job, ni mucho menos como quebrantaste a Pablo, porque Pablo, la característica especial que tiene es que nunca se le quitó el problema, ¿verdad? Los demás sí se le quitaron, pero a él no. Yo me gustaría, en el otro término bíblico, ¿cómo podemos nosotros llegar a desarrollar ese corazón humilde? Y esto se va a pasar a través de la sumisión personal. Nosotros tenemos que tener la sumisión personal.
Me gusta mucho en esta parte cómo lo define la Real Academia Española, lo que significa el concepto de humildad. Y dice dos partes la Real Academia Española. Número 1 dice sumisión y rendimiento. Yo me rindo a ti. ¿Ha escuchado esa canción? Bueno, cuando usted está hablando de yo me rindo a ti, está diciendo usted, yo me estoy yendo a humillación completa a ti. Ahora, quiero decirle, usted cuando la canta está entendiendo que está diciéndole a Dios, me estoy rindiendo a ti, es decir, me estoy humillando totalmente a ti. A veces que nomás la cantamos como el loro, ¿verdad? Yo me rindo a ti, a Él, perdón. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás entendiendo que le estás diciendo que estás rindiéndote todo? Doblándote todo, humillándote todo, diciéndole a Dios, aquí estoy realmente bajo tus pies. No sé cuántos de ustedes lo hagan. Yo mucho tiempo la canté esa canción y no tenían entendimiento de lo que estaba diciendo. Sumisión y rendimiento. La otra definición que nos da la Real Academia Española dice, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obrar de acuerdo al conocimiento que tengo. Pero gracias a Dios que esa no es una limitante para Dios, porque Dios dice que al sabio lo puede humillar, pero también al ignorante lo puede hacer sabio. Así que Dios tiene más que eso. Así que la humildad es un resultado de sumisión, ¿qué, mis hermanos? Personal. Sin descartar la posibilidad del quebrantamiento personal por parte de Dios. Así que permítame darle una receta para llegar a la sumisión personal, aunque esto obviamente no es un trámite mecánico, ¿de acuerdo? O sea, simplemente son sugerencias que traté de arreglar de esta manera para que nosotros tuviéramos un remedio, una forma de seguir de una manera gráfica, cómo Dios nos puede ayudar a que tengamos una sumisión personal, una sumisión que vamos a tomar como decisión personal y no llegar a esa sumisión que Dios nos puede dar de manera personal también, ¿verdad? Entonces lo primero que le voy a decir es que usted tiene que conseguir para estar sometido personalmente a Dios, para llegar a la humildad, es que usted va a tener raíces de la gracia de Dios. Usted necesita las raíces de la gracia de Dios. En Santiago 4:6 dice, versículos 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Los corazones humildes, mis hermanos, piden tener raíces en la gracia de Dios. Y conforme a la Escritura, Dios les da de su gracia para que no solamente trabaje la gracia en ellos, sino que también podamos resistir al diablo, podamos resistir lo malo. Así que huirá de vosotros, dice. El hombre y la mujer entonces con corazones humildes se someten a la dulce influencia de la gracia y a la gracia abundante que puede haber no solamente en los demás, sino en ellos mismos, porque ellos, los que son humildes, pueden ver la gracia de Dios en los demás y pueden ver la gracia de Dios en ellos y pueden ver la gracia en el universo. ¿Por qué? Porque están conectados al corazón de Dios. Si la gracia de Dios no existe, nosotros no podemos estar conectados al corazón de Dios. Así que la gracia nos da raíces fuertes para que nosotros podamos crecer en cualquier camino, en cualquier terreno. No importa en dónde estemos. La gracia de Dios nos lleva para que nosotros tengamos raíces fuertes en Él. Porque las raíces divinas nadie las destruye. Las raíces divinas nadie puede oponerse a ellas. Y obviamente van a dar crecimiento a nosotros. La gracia de Dios obviamente nos va a llevar a un camino, independientemente de cualquier cosa, que va a llevarnos a Dios, a la alabanza y a la adoración. Mis hermanos, si no tenemos la gracia de Dios, ¿cómo se le puede llamar a una persona sin gracia? Desgraciado, o sea, ese es el término. Sin gracia somos desgraciados. Necesitamos de la gracia divina, no para caerle bien a Dios,
sino para que Dios nos refuerce en cada paso que demos, especialmente si nosotros queremos someter nuestro corazón en humildad. Necesitamos esas raíces para que Dios nos lleve a realmente tener un corazón humilde. Sin la gracia de Dios, mis hermanos, no puede empezar la verdadera humildad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, mis hermanos, aunque no nos guste, siempre vamos a tener raíces de orgullo, soberbia, vanidad, celos, contienda, vanagloria, etcétera, etcétera. Es bien bonito que te digan que lo hiciste bien. No te sientes bien cuando tú dices lo hice de parte de Dios, porque ocupé ayuda de Dios. No, se tendría que sentir magnífico, pero en nuestra naturaleza humana no se puede. Y esto nos puede llevar a una humildad fingida. Los falsos maestros de los que habla Jesucristo, los falsos maestros de los que habla Pablo, tenían esas características, eran buenos maestros, tenían buena condición de la ley, enseñaban bien, pero eran ¿qué? Falsos humildes. Espero que ninguno de los que me está escuchando ahora sea un falso humilde. Esto es una tragedia. No es una tragedia no solamente para usted, sino es una tragedia para todos aquellos que están aprendiendo de los conceptos que usted le está enseñando. Mis hermanos, lo peor que podemos encontrar en el Evangelio es gente orgullosa enseñando la humildad de Dios. Porque estamos enseñando al hombre más humilde del mundo. Estamos enseñando el Evangelio de Jesucristo, que es el más humilde que existió en esta tierra. Y esto no se puede confirmar con soberbia, ni tampoco se puede confirmar con orgullo, mucho menos vivirlo. Necesitamos de Cristo y entonces necesitamos estar al nivel de Cristo en relación a esta tierra y en esta carne. Necesitamos las raíces de la gracia para poder recibir en humildad todo lo que requerimos para poder tener un corazón dispuesto a Dios. Así que volvemos a repetir, debemos de ser pobres en espíritu para que Dios nos haga ricos en su reino. Seamos humildes para que no necesitemos ser humillados de parte de Dios y contrariamente ser exaltados, como lo dice la palabra de Dios que estamos leyendo, por la misma gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes se quieren acercar ahora a la gracia de Dios y pedirle, Señor, dame de tus raíces, de tu gracia, para que yo pueda estar cimentado en tu palabra? El siguiente parte del remedio que tenemos es agregarle a las raíces de la gracia de Dios las semillas de fe. Jesús dijo algo muy sencillo, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la fe como una pequeña semilla de mostaza, cosas grandes se haríamos, ¿verdad? Así que mantener la fe viva en el creyente no es una prueba de rapidez y precisión, mis hermanos, sino es una situación tampoco de corto tiempo, ni es una situación que se va a dar de un día para otro, sino por el contrario, el mantenernos con la semilla de fe nos va a ayudar a resistir, nos va a ayudar con la prueba, nos va a ayudar con la paciencia, con la aflicción, con la necesidad, pero igual también nos va a ayudar con el triunfo. Ojo con esto, porque cuando llegamos a muchos triunfos, también puede ser que como Dios nos bendice tanto y nos da tanta bendición, que nuestro corazón se empiece a corromper, se empiece a pervertir y entonces nuestro corazón se empieza a desviar. ¿Escucha lo que le estoy diciendo? El triunfo puede convertirse entonces en fracaso. Porque lo que poco que pudimos ganar con la gracia de Dios y con la bendición de Dios, lo vamos a perder ¿en qué? ¿En orgullo? ¿En vanagloria? ¿En decir, miren todo lo que tengo? ¿Qué tanto he crecido? Y entonces por eso muchas veces yo le digo, Señor, si me vas a permitir crecer en algo, que sea algo que yo pueda seguirte adorando, alabando y honrando. Porque si no te puedo alabar y honrar, entonces estoy en problemas. Vuelvo a repetirle, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que muchas veces Dios también nos responde con fe en las cosas que necesitamos, y esas cosas que necesitamos, cuando ya las tenemos, nos hacen sentir que es todo lo que queremos. Ya logré tener el carro que quería. Ok. ¿Y qué pasa cuando tienes el carro que tienes? Me quiero ir de viaje a todos lados y me olvido de Dios. Me olvido de quién me dio el carro.
Así que, mis hermanos, el verdadero creyente siempre debe de estar dispuesto en creer y confiar que Dios es real, que Dios es fiel, que su palabra es posible, que sus promesas no son imposibles y que todo lo que Él ha prometido, eso va a suceder. Así que nosotros tenemos que tener en fe lo que dice Hebreos 11, versículo 6. ¿Me puede acompañar ahí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es ¿qué? Imposible agradar a Dios. La fe entonces, mis hermanos, es sencillo, es un don y es parte del Espíritu Santo de Dios con lo que te va a equipar. Como creyentes necesitamos creer, confiar, obedecer, depender de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Las semillas de fe las vamos a ir agregando a nuestra vida, a nuestro diario vivir todos los días. Y podemos ver productos tangibles, como por ejemplo, la fe nos capacita para ver el reino de Dios, que es invisible. Y que yo creo que usted y yo queremos ver algo del reino de Dios. ¿Cuánta gente se agrada de haber visto ángeles, de escuchar voces, de escuchar mensajes, de tener visiones nocturnas, de tener sueños, con lo cual Dios le está abriendo un poquito la ventana para que pueda ver el reino de Dios? Esto solamente lo podemos obtener a través de ¿quién? De la fe, porque sabemos que Dios nos está guiando. Hace rato yo le decía a un hermano, se está divorciando su familia, su hijo con su nuera, y él quiere mucho a su nietecito, y me decía, ¿qué tengo que hacer? Cuando tengas a tu nieto contigo, que tu nieto sirva de tener ese respaldo y que tú le inyectes esa fe que tú tienes de parte de Cristo, porque las semillas van a dar fruto algún día. Entonces sigue hablándole de Jesús, síguele hablando del amor, para que él no entienda el dolor de la decisión de sus padres, sino que entienda el amor que Dios tiene para él. Inyéctale fe, dale fe, ora por él, guíalo a él. Dice que al niño le gusta mucho tocar el piano, pues que toque el piano dando canciones cristianas, y el niño va a estar insertado ¿en dónde? En la fe. El día que Dios lo decida, obviamente el niño va a entregar su corazón. La fe nos permite agradar a Dios, entonces dice esta escritura. O sea, es decir, si nosotros no tenemos fe o nuestra fe está oxidada, entonces no creemos que Dios va a conectarse mucho con nosotros. Pero ¿saben qué? La fe nos revela un mundo espiritual. La fe nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y lo más importante, la fe nos ayuda a buscar a Dios. ¿Qué necesitamos dentro de nuestras características si queremos llegar a ese rango de definición en donde se consideraba que una persona pudiera ser simplemente cristiano por ser humilde? Tener una fe fuerte. Y dice que si no la tenemos, que hay que pedírsela a Dios, que hay mucha y que Él que nos la puede dar. Mis hermanos, tener fe no es un estilo espiritual. Tener fe es vivir la vida terrenal con Cristo. Ahora sí pudiéramos entender plenamente la escritura que hablamos de Romanos 8, 28 al 30, que la vimos en la otra prédica, en la otra enseñanza, en la línea del sufrimiento, y la repetimos rápidamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Conforme a qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, la fe te capacita, la fe te facilita tu crecimiento espiritual y ver los frutos de humildad cuando tú aceptas la voluntad de Dios en cualquier circunstancia y en cualquier plano, mis hermanos. ¿Quieres ser humilde? ¿Quieres ser distinguido como cristiano? Y ahora voy a decir, esa es una medalla fuerte, ¿verdad?
la que estamos viendo, un trofeo fuerte. Realmente algo que tendrías que alzar si lo logramos, que la fe nos mueva aceptando cualquier decisión de la voluntad de Dios. Sea buena para nosotros o sea mala para nosotros, tenemos que entender que es buena para el plan de Dios. Gansu Letodat. También esto es para dar gracias, también esto es para bien. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que daríamos gracias a Dios en cualquier circunstancia? Bueno, muchos de nosotros vamos a renegar en nuestro corazón, ¿verdad? Es obvio. Nuestra carne va a renegar, es obvio. Pero tenemos que entender que la gracia de Dios más la fe nos dan crecimiento, ¿qué? Espiritual. Pero solamente podemos aceptar eso si son regalos de la gracia. Escuche, no los puede comprar, no puede trabajar por ellos. ¿Me está entendiendo? Le estoy explicando. Es algo por lo que usted tiene que tener su corazón dispuesto para recibirlos. Tanto la gracia como la fe. El punto 3. Hay que trabajar para sacar las raíces de modestia. Oh, sí. La modestia cuesta. La humildad auténtica era una de las grandes virtudes que era enseñada y de hecho exigida por los apóstoles en muchos de sus escritos, mis hermanos. Pablo nos exhorta a tener una actitud humilde completa, ya lo leímos, a renunciar a toda vanagloria, a considerar al otro más importante que nosotros mismos, a no buscar nuestros propios intereses, sino los de los demás, y a tener una actitud abnegada y humilde que vemos en Cristo. Revisemos nuevamente la porción bíblica de Filipenses 2, versículos 3 al 8, y vamos a leerlo para nada más volver al pasaje de lo que Jesús hizo consigo mismo. Nada hagáis por vanagloria y contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahora, voy a hacer un pequeño espacio aquí. Mis hermanos, en toda nuestra vida, en todas las cosas que hacemos, le quiero preguntar, ¿cuántas de ellas realmente las hacemos con humildad? No, le voy a poner menos complicado. ¿Ha utilizado la humildad hoy? Usted piénselo. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí está lo importante y vamos a concentrarnos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó por sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense qué humillación tan grande. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Teológicamente aquí hay un problema, ¿verdad? Muchos han tomado la modestia como algo exterior. Y regularmente la modestia la ven como la forma de vestir o la forma de actuar de la persona exteriormente. O es una forma modesta, es una persona prudente, ¿verdad? Y de hecho algunos han dicho que esto tendría que ser parte del don de la templanza. Mas, sin embargo, escuché esta afirmación que hace Wendy Shalit, que es una hebrea, y dice, una cultura que ha perdido la vergüenza y la modestia es una cultura de la lascivia. Ahora no quiero decir en lo personal, ¿verdad? Si hemos perdido la vergüenza y la modestia, ¿qué tipo de cultura, qué tipo de personas somos? Dice aquí ella, somos lascivia. Wow.
Pero desafortunadamente la modestia, tal como la Biblia lo propone, no es algo que tiene que ver con mi forma de mostrarme exteriormente, sino es todo lo contrario. La modestia tiene que ver cómo son mis pasiones internas y cómo las voy a mostrar de manera externa. Ok, la modestia entonces no nace en mi forma de vestir. La modestia nace en mi corazón de lo que yo voy a decidir, cómo voy a vestir. Mis hermanos, esto es una situación potente, muy fuerte, porque cuando yo decido cómo vestirme, y esto voy porque ahora las iglesias, muchas de ellas, te permiten vestirte como tú quieras, no es el problema cómo te vistes, sino el problema es que no estás poniendo modestia, porque puedes afectar a otros hermanos o hermanas por tu forma de vestir, incluso llevándole a ciertos vicios que quizás tú no conoces, porque mucha gente está involucrada, por ejemplo, en actos que no quiero decir por los niños, pero que pueden llevarle a regresar ese tipo de adicciones de nivel sexual. O sea, tienen que tener mucho cuidado porque mucha gente está buscando simplemente un pretexto para irse con otra mujer o con otro hombre. Mis hermanos, la prudencia y la modestia no es algo externo, es algo interno, porque es parte de lo que un humilde piensa, cómo no afectar a los demás. Y al contrario, cómo edificar a los demás en mi forma de vestir, en mi forma de actuar, y voy a decirlo de esa manera, incluso en mi forma de hablar. Voy con el punto 4. Entonces, selecciona las hojas de doblegamiento. Entonces, hasta ahorita, si usted me ha seguido, llevamos la gracia, llevamos la fe, llevamos la modestia, y ahora vamos a seleccionar las hojas de doblegamiento. O sea, distinguir las tareas del mundo y ceder a las dificultades del mundo y vivir en las cosas del mundo no corresponden a Dios. Así que muchas veces vamos a tener que doblegarnos al mundo. Por ejemplo, Israel estaba sometido a las diferentes culturas y Israel quería tener lo que las otras culturas tenían, desde reyes, ídolos, celebraciones, rituales, etcétera, que ellos no tenían. Y era muy fácil que Israel se desviara. Mis hermanos, para empezar con el doblegamiento, lo primero que debo de entender es que si las cosas que estoy viendo no son conforme a Dios, ¿qué tengo que hacer? Dejarlas, alejarme de ellas. Y se lo digo más sencillo, no practicarlas. Con el simple hecho de desearlas ya sería suficiente para decir que no me estoy doblegando a Dios. Ya es suficiente. Pero aquí dice que hay que doblegarnos a Dios. Segunda de Crónicas 7, versículo 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento. ¿Cómo? ¿Rostros en qué? En el suelo. Y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Qué tenemos que hacer todos los días ante Dios, mis hermanos? Doblegar nuestro rostro para aceptar la voluntad de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, nos guía a estar humillados ante la presencia de Dios. Ahora, Santiago nos dice que es muy importante que cuando nosotros nos doblegamos, exista que Dios nos va a dar exaltación. Veamos ese premio en Santiago 4, versículos 9 al 10. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. ¿Y qué dice? Y Él los exaltará. Como podemos confirmar nuevamente entonces, cuando nos doblegamos, tenemos una recompensa, mis hermanos, de parte de Dios. Dios será quien nos exalte. Al igual que cuando nos tomó del polvo, al igual también nos va a exaltar. Mis hermanos, para poder hacer esto, aunque usted no lo crea, va a ocupar el molino del arrepentimiento. No podemos doblegarnos si no nos arrepentimos. No podemos tener una idea de humildad si no nos arrepentimos. Cuando no podemos arrepentirnos, no podemos conocer
y reconocer nuestros errores. Mucho menos pedir una disculpa o decir me equivoqué. El arrepentimiento es lo único que destruye la tendencia a mantenernos en pecado, obviamente a través de Cristo Jesús. ¿Qué parte más del remedio tenemos? Agrega el agua del manantial vivo. Agrega agua del manantial vivo. En Juan 4, versículo 13 al 14, Jesús hablando con la samaritana, dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y yo creo que eso tendríamos que subrayarlo, que salte para vida eterna. Mis hermanos, el agua de Jesucristo llena nuestras profundidades, llena nuestro ser, llena nuestra alma, llena nuestro espíritu. Es como un pozo de agua en donde vamos a nosotros a estar colectando y colectando y colectando agua infinita y eterna. No sé si usted quiere y la siente, es agua para usted. Pero esa agua está viva, si esa agua está viva, salta, brota, burbujea, fluye a través de nosotros. Esa agua no puede estar apagada. El agua viva siempre debe estar fresca, siempre debe estar activa, siempre va a estar para que cualquier persona la pueda tomar. Mis hermanos, si no existe esa actividad del agua en nosotros, no podemos decir que somos humildes. Porque el agua viva es lo que caracteriza la actividad directa de Jesús en nuestra vida. Escuche lo que dice Jesús en Juan 7, 38, 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Si tú crees en Cristo, tú vas a tener el agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mis hermanos, una actitud humilde solo puede emanar de un nacido de nuevo, de alguien que ha recibido el Espíritu Santo, de alguien que se ha santificado a Cristo, de alguien que quiere hacer la voluntad del Padre, de alguien que quiere someter su vida a Dios. El secreto del humilde es beber de las enseñanzas de Jesús. El secreto del humilde es tener la presencia del Espíritu Santo en él. El secreto del humilde es guiarse a través de la obediencia por estas dos prácticas. Dese cuenta que esta es una transformación fantástica, mis hermanos, porque todas las energías serán regidas por Dios en el creyente, todas las energías estarán puestas en el creyente y todas las decisiones estarán guiadas para que el creyente no se equivoque. Pero necesitamos una actitud humilde para que Dios tome el timón y nos maneje a nosotros y nos lleve por las aguas que Él quiere. Y no solamente para nosotros, porque lo más bello de esta escritura es que dice que nos da frescura, nos da vitalidad y que estas aguas no son nada más para este mundo, sino son aguas eternas. La gente que bebe de nosotros esas aguas va a tener aguas eternas. ¿Se está dando cuenta? Aguas de salvación. La gente va a llegar a la presencia de Dios porque brota esa agua, porque está clara, porque va a conocer a Cristo, porque va a recibir al Espíritu Santo y no por usted. Yo escucho a mucha gente que dice, es que yo he traído a los pies de Cristo a tantos. No, el Espíritu Santo de Dios es quien confirma a los que deben de ser salvos, mis hermanos. Él es el que trae a la iglesia. Jesús es la cabeza, mis hermanos. Nosotros solamente somos simples fuentes y manantiales de agua viva, pero necesitamos ponernos en ese nivel para que el Espíritu Santo trabaje en aquellos que reciben la palabra de Dios, que reciben el testimonio de Cristo, que nos reciben a nosotros
con la palabra de Dios. Mis hermanos, las aguas vivas son eternas y nos tienen que llevar siempre a la presencia de Dios. No podemos tener humildad, mis hermanos, si no tenemos las aguas vivas que Jesús le ofreció a la samaritana. Y la samaritana corrió y trajo al pueblo, y 3 días predicó Jesús el evangelio del reino, dándoles ¿qué? Aguas vivas, aguas eternas, salvación eterna. Y Jesús no dijo, he convertido a tantos, ¿verdad? Ni los traje a mis pies. Simplemente eso responde a un comentario de una humanidad caída que necesita un reconocimiento. Nosotros lo único que necesitamos es correr la carrera, seguir levantando a los caídos y dándoles de beber a los sedientos. Y estamos en aguas vivas. Lo siguiente sería todo este remedio, hervirlo ¿con qué? Con el fuego del amor. Primera de Tesalonicenses 4:9 que hemos estudiado, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Como este tema ya lo hemos estudiado anteriormente en la enseñanza un poco más de amor y las tareas del amor, yo le invito a que lo repase nuevamente, pero solamente déjeme darle un resumen en relación a lo que estamos hablando del tema. El humilde tiene que tener grabado en su corazón el amor de Dios y su mente debe estar dispuesta a la enseñanza del Espíritu Santo. Esa es la única forma de que podemos llegar a un amor fraternal. Mis hermanos, el amor fraternal tiene que abundar en todos los ámbitos de la vida de un hijo de Dios. Su naturaleza debe ser amar, su naturaleza debe ser amabilidad, su naturaleza debe ser respeto a todos los hermanos de la fe. Así que mis hermanos, en síntesis, el amar a tus hermanos en la fe no es una excepción, sino es una confirmación del nacimiento espiritual y que tú estás siendo guiado por Dios. Pero le voy a decir lo más importante, es que has aceptado en humildad amar a los demás. Así que, conclusión, si el creyente no puede desarrollar el amor a Dios, no puede desarrollar el amor fraternal, entonces no puede vivir en humildad. 7, y con esto cerramos. Toma el remedio en un vaso que tenga el temor de Dios. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial ¿de qué? De vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de Dios es un lenguaje metafórico para referirse a algo muy sencillo. Se los voy a explicar de esta manera. Referirse a una respuesta de reverencia con la que debemos acercarnos a Dios todo el tiempo y la manera que debemos de llevar sus mandamientos. El humilde de espíritu guarda total reverencia y respeto hacia Dios. Esto también se traduce en lealtad y fidelidad a Dios. El humilde siempre tendrá a Dios por encima ¿de qué? De todo. Y como le voy a repetir, esto incluye tu trabajo y tus dispositivos celulares. El temor de Dios desarrolla en el creyente inteligencia de acuerdo a Proverbios 1:7 y sabiduría de acuerdo a Salmos 111, versículo 10. El humilde siempre va a estar guiado ¿por quién? Por la inteligencia y la sabiduría divina, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros queremos tener inteligencia y sabiduría divina? Yo me apunto. Aunque bueno, parece que la clave es tener humildad y temor de Dios. El temor de Dios entonces en su plenitud representa para el humilde una relación perfecta con su Creador. ¿Me está entendiendo? Le estoy explicando. Si usted tiene una plenitud completa en humildad, usted tiene una relación perfecta con su Creador siempre y cuando haya desarrollado el temor de Dios. Así que afirmemos
que el temor de Dios tiene recompensas y la humildad también tiene recompensas. Y dice en Proverbios 3, versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate ¿de quién? Del mal. Y hemos visto en 2 escrituras una conclusión sencilla. El temeroso de Dios se aparta del mal y de los lazos de la muerte. Así que mis hermanos, el temor de Dios te hace sabio, te hace humilde, pero sobre todo te hace tener una relación perfecta con Dios. Así que tienes 7 ingredientes que puedes tú ir practicando para desarrollar esta receta de la humildad. Y cada uno de ellos requiere un tiempo de tu vida. Cada uno de ellos requiere un tiempo de tu entrenamiento, porque finalmente Cristo lo que quiere es que seamos mansos y humildes de corazón. Y para ser humildes de corazón, si no hemos sido doblados de parte de Dios, tendríamos que hacerlo de parte de nosotros, doblando nuestro propio corazón, creyendo en esa gracia de Dios, creyendo en esa fe, creyendo en que nosotros podemos ser manantiales de agua viva para todas las personas, creyendo que esa gracia de Dios nos va a acompañar todo el tiempo, no solamente para ser perfectos en esta tierra, sino para ser perfectos ante Dios, porque en la imperfección de nosotros solamente puede ser rescatada por la divinidad de Cristo. Así que gracias a Dios por la venida de Cristo, porque a través de Él podemos ser también humildes de corazón. Así que me gusta siempre cerrar este tipo de enseñanzas con la escritura de Eclesiastés 12, versículos del 13 al 14, y dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que, mis hermanos, que Dios nos ayude a cumplir ese proceso, ese paso de tener una actitud por lo menos humilde. Ya no quiero decir una personalidad humilde, pero que divinamente Dios nos guíe con esa modestia a ese trabajo. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre Celestial bendito. No es fácil lo que hemos hablado hoy, Señor. Parece ser una palabra sencilla, pero es una palabra que requiere de mucho entendimiento y de mucho trabajo. Pero que hemos empezado por eso, por las raíces de tu gracia, Señor. Hemos comprendido que necesitamos de tu fe, Padre Celestial, que necesitamos de la modestia, Padre Celestial, de las aguas vivas, Señor, que necesitamos de esa conciencia completa que tú nos puedes hacer respetar toda tu divinidad. Ayúdanos, Padres, a seguir ese miedo que tenemos a no cumplir las cosas correctas contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a que rechacemos todo lo que el mundo nos ofrece. Ayúdanos a continuar en tu palabra. Señor, reafirma nuestros corazones, reafirma nuestras mentes, reafirma nuestro espíritu, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo de ti, de tu presencia. Llénalo de humildad, Señor. Te necesitamos, Padre Celestial, porque tenemos que ese vínculo perfecto sea realmente establecido entre tú y nosotros, Padre Celestial, para poderte ver cada día. Que nosotros brindemos cada acción que hagamos en humildad, que la recompensa es grande. Alejarnos de la muerte, alejarnos del peligro, alejarnos de los lazos de los cazadores, Señor. Ayúdanos a entender que tú también nos tienes recompensas. Gracias, Señor, porque nos has hecho pobres de espíritu. Gracias, Señor, porque nos has hecho entender toda tu divinidad. Gracias, Padre Celestial, porque estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a cada día crecer más en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén.